Profe, no lo escucho. Yo tampoco le escucho. ¿Ya me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Su perro está molesto. Disculpe. Bueno, volvemos a esta imagen. Cuando hablamos del crecimiento del Producto Interno de nuestro país, pues hablamos de distintas etapas. En las etapas desde 1900 hasta el 2010, según fuentes estadísticas del INEGI, se puede ver una estabilización de nuestra producción, tanto interna como externa, pero hay que considerar que en estas épocas influían muchos factores socioeconómicos, tanto en determinantes políticos, determinantes en inversión. En el fin del porfiriato todavía podemos ver una estabilidad económica como tal. Había buena inversión y había buena producción. A partir de la revolución inicia un decaimiento de la producción interna bruta. ¿Esto por qué? A raíz de malas políticas, guerras de guerrilla y sobre todo miedo de inversores extranjeros y también internos hacia nuestro país, en la cual nuestro Producto Interno Bruto decayó. A partir del 1920 hasta 2010, se puede considerar que ha habido una estabilidad y a la vez un decaimiento. Tenemos que considerar muchos factores en ese sentido, en el cual pueden intervenir muchos factores políticos y socioeconómicos como tal. En nuestra vida diaria siempre tenemos que tomar decisiones y no hay ningún día en el cual nosotros no tengamos que tener y tomar decisiones. Mayormente la mayoría de las personas asociamos las condiciones materiales con progreso. Hasta en cierto punto, sí y no. ¿Y esto porque a veces nosotros con tener un producto, un teléfono o tener una casa muy grande, podríamos determinarlo como una felicidad. Pero hay que, cada persona también determina su propia felicidad, bienestar y crecimiento, modernización y desarrollo. Esto es aunado a la mentalidad de cada persona y no podemos irnos más con la palabra en el que a veces el dinero sí es indispensable como tal, sobre todo para nuestro día a día en el cual todo producto es materializado. Anteriormente, en tiempos pasados, existía el dichoso intercambio de cosas por otros productos o el dichoso trueque. Y mayormente, ¿cómo se ha logrado? Mediante que el gobierno de un país instrumenta o guía referencias sobre el bienestar para obtener en una población y sobre todo en la economía. Existen diferentes criterios en los cuales se analizan estadísticamente sobre el bienestar de una población o el crecimiento de una población como tal. Si lo consideramos en nuestro país, mayormente aquí son factores socioeconómicos los que se toman en nuestra nación. Aunado que con estos datos estadísticos se pueden normalizar nuevas políticas económicas para el crecimiento mismo de los recursos y nuevas inversiones dentro y fuera de nuestro país. También hay que determinar las definiciones de economía, que es un modelo de desarrollo y crecimiento económico. Como lo ven en esto, pues aquí están sus definiciones como tal. Como la economía, que es la que estudia todos los agentes sociales, sus decisiones en contexto y siempre con el fin de obtener satisfacción y bienestar. Mayormente cuando decimos un modelo de desarrollo es cómo llevar a cabo este incremento de población como tal. Mayormente está unado a individuos, grupos como tal de personas. Mayormente ahora cuando hablamos de un crecimiento económico, cómo aumenta la producción de nuestros bienes, nuestros servicios, de toda la infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera. Mayormente, como se les menciona, pues, mediante políticas públicas o nuevas inversiones, tanto internas como externas de nuestro país. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Dudas? Yo, Ajá, yo no, maestro, muchas gracias. ok. Además, Profe, gracias. mayormente, cuando hablamos de un crecimiento, tenemos que verlo de un sentido cuantitativo. Cuando decimos cuantitativo, mayormente tenemos que decir de cuánto, en números, como tal. Un porcentaje, un valor,
una moneda como tal. Mayormente cuando hablamos de un desarrollo, eso implica consideraciones cualitativas. Sobre todo el desarrollo humano, estamos hablando de personas. Desarrollo poblacional, lo mismo. Ahora, desarrollo de instituciones, ¿cuántas instituciones hay? ¿Cómo va creciendo en cantidad de escuelas o cantidad de centros de salud, etcétera, etcétera? Y mayormente, ¿qué significan esos? Pues son muchos indicadores en los cuales se toman las consideraciones para las nuevas políticas en las cuales interviene el factor económico. Y mayormente, para hablar de desarrollo, se toman muy en cuenta distintos factores. Entre ellos está el tipo de cambio, el desempleo, la tasa de intereses, la inflación y el Producto Interno Bruto. Esos son los indicadores económicos que se utilizan en nuestro país. Mayormente es un modelo de desarrollo que se mide por medio de estos indicadores. Ahora, para hablar también hay que hablar sobre qué es el Producto Interno Bruto o el dichoso PIB. Es una medida de valor totalmente de una economía. Nos dice qué tan valiosa y qué tan grande es la economía de ese país. Y cuando hablamos de cuentas nacionales, mayormente es todo lo contable o transicional de los distintos sectores de una economía global o la perspectiva en la cual, en ese sentido, si lo aplicamos a nuestra economía, sería todo lo que engloba nuestra economía. Entradas por salidas de productos, crecimiento de las infraestructuras, crecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, y como tal. Y mayormente cuando se habla del dichoso PIB, mayormente se obtiene al sumar todo lo referido por todos los sectores, todo lo que consume en nuestro país, tanto bienes y servicios como inversiones, y mayormente esto se hace generalmente trimestral o anual para saber cómo va la economía o la producción interna de nuestro país. También su estructura mediante las actividades productivas se clasifican en tres sectores indispensables, el primario, el segundo y el tercero, en los cuales el primario pues entra la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pescadería, etcétera. En el secundario mayormente hablamos de industria, como la de refinación de petróleo, la de manufactura, electricidad y agua y construcción. Ya el terciario mayormente está dado por bienes y servicios, como el comercio, comunicaciones, transportes, servicios financieros, alquileres, profesionales técnicos, hoteles y restaurantes y personales. Cuando hablamos personales, mayormente hablamos de personal de distintas instituciones que nos brindan servicios como tal. En ese sentido, podríamos decir como un banquero, un enfermero, un médico, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. También hay que conocer las distintas formas en las cuales se conoce al PIB. En unidades monetarias existe el PIB nominal y en unidades en bienes es PIB real como tal. En el primero, se utiliza cuando se habla de un proceso de expansión y el segundo es cuando se reduce, se dice que existe una recesión cuando es un PIB real. La tasa de crecimiento de cualquier variable que tenga diferentes mediciones se calcula de la misma manera. Mayormente para obtener este tipo de tasa de crecimiento es porcentual como tal. Mayormente tenemos que colocar un valor final menos el valor inicial entre el valor inicial por 100, porque este se multiplica por un porcentaje como tal. En este caso podríamos poner un valor de 10 menos un valor de 5 sobre el valor inicial que es 5 por 10, por 100 que diga. Y mayormente el PIB per cápita es el PIB-PC, se muestra al nivel promedio de ingresos por habitante. Y este se obtiene al dividir el real entre la población estimado al 30 de junio del año calculado. Estos son de la fecha como tal en la cual se hacen ese tipo de cálculos. Es un valor como tal dentro de estos cálculos.
Mayormente hay distintos indicadores como tal, mayormente entre ellas está la inflación y la deflación. Mayormente la primera se refiere a la continua y sostenida subida del nivel general de los precios y el otro pues es al descenso de los mismos. En ese sentido, mayormente vemos más inflación que deflación en algunos productos. Mayormente cuando se ve una deflación, mayormente es cuando ya no está en demanda este producto como tal y como tal bajan sus precios. Esto lo podríamos tomar como ejemplo cuando se trata de temporadas de ciertos productos, cuando el alza del aguacate sube a niveles extremadamente por la escasez. En dado caso, cuando el aguacate está en abundancia en temporadas, pues todos mantienen un precio estable o bajan su precio para poder sacar a la venta su producto. Mayormente, esta es la ley de la oferta y la demanda. Mayormente, si yo te doy un producto, ahí, ahí está la oferta. Y la demanda es que yo necesito tal producto como tal. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, es todo bastante claro. Y la tasa de interés, pues está entendida como el precio del dinero, en la cual cuánto de interés tiene esto. Lo podemos ver por referido al IVA como tal, también, o el precio en el que se establece un producto, sobre todo en algunos agricultores, si lo toman en cuenta, tienen que sacar sobre todo la inversión que se ha producido, más ese de los mismos eh, impuestos que se le colocan. El dichoso IVA es el dichoso impuesto al valor agregado como tal. El gobierno establece por los productos que genera el país. También es muy distinto el valor agregado que se tiene de un producto o que se obtiene de fuera de nuestro país, sobre todo en este tipo de importaciones como tal. En sus países de origen ciertos productos tienen un precio y que nosotros lo podemos ver un poco económico, más económico que acá, pero al tener México tratados de libre comercio con algunos países, estos pues llegan a sus fronteras y se genera el cambio o un valor agregado al producto internacional, en el cual en la elevación del precio pues se ve. Mientras más fácil sea conseguir dinero, mayor oferta. La tasa de interés será más baja y viceversa. Es decir, si no hay suficiente dinero para usar, la tasa será más alta. También se puede utilizar esto en los sentidos de préstamos de dinero en los bancos. Ojo y cuidado con esto. A veces son trampas algunos bancos y hay que tener cuidado. Sobre todo jóvenes tienen que considerar muchas veces préstamos. Sobre todo considerar el tipo de préstamo que uno va a hacer y sobre todo el valor o los intereses que estos tienen como tal. Y estos son parte fundamental que podría venir este examen, que es el desempleo, número de personas que no tienen trabajo, pero están buscando uno, es otra señal del comportamiento de una economía, la población económica activa, suma de personas con empleo y desempleo, población de edad económica activa, persona arriba de 14 años en México, hasta en ese entonces se consideraba, aunque ahorita pues es raro, bueno, ya no se podría decir tan raro, pero no tan común ver a personas menores de edad trabajando también. Bueno, el Producto Interno Bruto es el valor unitario de la porción de bienes y servicios de demanda. Y el tipo de cambio nacional es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. En ese sentido, podemos mencionar que el valor del el dólar oscila entre los 20 y 21 pesos, a diferencia del valor del peso mexicano, considerando también otro valor con la moneda venezolana, que con 20 pesos mexicanos podría considerarse hasta con 1000 bolívares como tal. ¿Alguna pregunta? Es el primero. Para mí, claro. Gracias. Ahora, eh, modelos de desarrollo en México. En este sentido, les había mandado el video del modelo de instrucción por sustitución de importaciones. Este está dado entre 1934 y 1985. Mayormente México desarrolló varias ideas
que el gobierno puso en marcha en términos de política económica. Mayormente las ideas de un modelo económico como para el libre mercado y sobre todo el de una economía planificada o el de una economía mixta hacen que nuestro país desarrolle este tipo de modelos. En ese sentido se utilizaron dos modelos, varían de acuerdo a las distintas épocas de nuestro país. En algunos sentidos fueron proactivos, otros no como tal. Entre estos, el que ha utilizado en México ha sido el ICI y el N, o el primero que es por sustitución de importaciones y el otro el tipo neoclásico. Mayormente cuando hablamos del ICI hablamos de un crecimiento hacia adentro implementado. Y modelo neoliberal es un crecimiento hacia afuera, entre los tiempos de 1982 o 1985 hasta la actualidad. El neoclásico es el que se sigue utilizando en México. Mayormente el primer modelo, el dichoso ICE por sustituciones, nos habla de tres propuestas, en la cual una participación del gobierno en la economía, fomentando la inversión en obras públicas y en general de cualquier tipo de gasto que estimule la demanda agregada, consumo, inversión y otros servicios. En ese sentido, es un Estado benefactor. Lo subrayado es lo más importante que se puede sacar de la primera propuesta. De la segunda, el diseño y establecimiento de políticas expansionistas que activen la economía, tales como el bajar los impuestos y las tasas de intereses. En su tiempo fue muy funcional y en nuestro tiempo pues no, nunca lo vamos a volver a ver como tal. Mayormente su razón es sencilla, pues vas bajo los impuestos, incentiva a la gente a trabajar y a pagar poco al gobierno tiene más ingresos disponibles. Cuando una tasa de interés bajo no significa altos beneficios, si no se ahorra el dinero. En cierto sentido, nos quitan impuestos, tenemos más dinero y eso nos hace que gastemos más o ahorremos nuestro dinero como tal. Así nuestra economía como ciudadano estaría estable como tal. Ya la tercera está dada para la industria privada, en la cual fomentar la industria privada basada en la protección de sus productos, de los productos del propio país, imponiendo limitación en la entrada de productos extranjeros similares o iguales. Mayormente cuando hablamos sobre fomentar la industria privada nacional, hablamos sobre protegerla y sobre todo que nuestro producto sea el que se venda internamente, no tener competencia de fuentes extranjeras. En ese sentido, al haber un tratado de libre comercio en nuestra época, incentivamos ahora sí a que productos extranjeros lleguen a nuestro país y que sean los más consumibles, como productos chinos, productos europeos, con productos estadounidenses, ya ropa, comida, etcétera, hasta medicamentos como tal. En ese sentido, esta propuesta era muy bien recibida y ayudaba a todos los productores e industrias de nuestro país. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, maestro. Oiga, bueno, sí tengo una pregunta. ¿Estas diapositivas nos las va a compartir, por favor? Sí, 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 se los voy a compartir. Bien, gracias. Gracias. Sus propuestas del modelo EASY es una punta o la punta de partida. Mayormente en 1930 un censo mostró que gran parte del país quedaba al margen del reparto agrario, según casi 15.000 terratenientes ostentaban el 80% de la tierra del país, de 700.000 ejidatarios tenían nada más el 10%. Para que se hiciera el reparto agrario, el gobierno de ese entonces, el catarinense, expropió a diversas tierras pertenecientes a extranjeros o a casas con una incertidumbre que hizo que la inversión privada se redujera. Mayormente eso desestabilizó en gran parte al país, a pesar de que haya sido un buen reparto agrario, mayormente muchas de las industrias, sobre todo agrícolas o productoras en ese entonces, pues se vieron afectadas, ya que al repartir la tierra, pues, se podría decir de que muchos tenían la tierra como tal para trabajarla, pero se tenía que desaparecer esa industria para darle paso al bien común de los pobladores, o el dichoso derecho de propiedad.
También tenemos que hablar sobre que Cárdenas tomó el control, o el Estado tomó el control en sí de todos los sectores energéticos como petroleros, siendo ese el ejemplo más principal. Mayormente en la década de los 30 la economía aumentó, pero hubo muchos rasgos distintivos en el cual fue un modelo de transición de las importaciones hacia el sector de servicios, en el cual se tuvo que dar más servicios como el turismo y los bienes del capital en ese sentido, en el cual tuvo un gran aumento a partir de las industrializaciones o y las privatizaciones de ciertos sectores extranjeros como tal. Aquí hay un apartado en el cual es una industrialización muy acelerada a partir de la década de los 40. Mayormente en ese sentido se vio favorecido a partir de un contexto internacional en el cual a la entrada de ciertos países, uno de ellos en Estados Unidos, a la guerra mundial, propició el aumento de la demanda de productos mexicanos, generalmente de capital y persona. Mayormente nosotros fuimos productores de muchos productos, tanto comida, metales, armas, parque como tal, y de personas para la producción de ciertas cosas que le hacían falta, ya que al no tener personal en Estados Unidos para producir sus propios productos, propiciaban a que otros países solventaran esa demanda de de ese país y México tener ese privilegio de proporcionales y obtener ganancias. Mayormente se conoce como el milagro mexicano, que fue dado en los tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, como tal. Mayormente el incremento de la demanda por recursos naturales por la guerra, que son fueron de estas las principales. La guerra, inicio de la Guerra Fría, con el enfrentamiento de los bloques comunistas y capitalistas en Corea, y la necesidad de abastecer el mercado nacional. Son puntos importantes y claves que se tuvo con una industrialización acelerada, conocido en ese tiempo como el milagro mexicano y en la historia como el milagro mexicano. Como tal. En ese sentido, cuando se tuvo este milagro mexicano, se tuvo dos prioridades: generación de crecimiento y empleo. Mayormente en el sector manufacturero, eh, hubo un gran crecimiento, pero también al finalizar tuvo un declive, ya que al terminar la guerra ya no se necesitaba mucho de ese sector, sobre todo en la producción de armas como tal.